Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Hoy me gradué como licenciada en Derecho. Veo en mi certificado una balanza en equilibrio, pero en la realidad prevalece la justicia ciega. Hice mi servicio social en una agencia del Ministerio Público y terminé abrumada porque no pude observar la perspectiva de género en ninguna línea de la cadena de mando. En la facultad, el derecho que aprendimos sigue estando cimentado en principios universales antiguos y en algunos casos caducos. En México, mi amado país de raigambre racista, clasista y machista, estamos a punto de cumplir 2 décadas de que nuestra Constitución establece que nadie debe ser discriminado, pero ese mandato de ley se incumple en los juzgados. Juezas y jueces tienen resistencia a juzgar con perspectiva de género por desconocimiento. Llegan al grado de pensar que las acciones afirmativas constituyen privilegios. Por eso, las egresadas, estudiantes y nuestras maestras feministas seguimos luchando por quitarle a la justicia la venda de los ojos. En la cuenta de los días, en 2016, la Suprema Corte de Justicia de México emitió la jurisprudencia Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad, que describe los elementos para juzgar con perspectiva de género. 1. Identificar situaciones de poder entre las partes involucradas. 2. Valorar pruebas desechando estereotipos y prejuicios. 3. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar la violencia. 4. Cuestionar la neutralidad del derecho y valorar el impacto de la decisión. 5. Aplicar estándares de derechos humanos. Y 6. Evitar el uso de un lenguaje basado en estereotipos y prejuicios. Dicha jurisprudencia es obligatoria para tribunales locales, estatales y federales, así como militares y administrativos. El programa de esta noche está dedicado al tema Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Claro que sí, Ana Leticia. Soy Andrea Medina Rosas, soy abogada. Tengo más de 25 años trabajando
en favor de los derechos de las mujeres y por ende de todas las personas, y me he ido especializando en derechos humanos con perspectiva de género y sobre todo eso que necesitamos construir en la procuración, pero también en la administración de justicia para garantizar esta perspectiva. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Andrea. Un gusto. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre impartición de justicia con perspectiva de género con la abogada feminista Andrea Medina. Andrea, ¿qué significa impartir justicia con perspectiva de género? Sí, impartir justicia con perspectiva de género tiene varios elementos que deberían ser ya normales, pero que todavía resultan novedosos para varias personas. Resultan novedosos sobre todo porque las universidades, que son quienes forman a las personas que salimos licenciadas en Derecho, todavía desafortunadamente no han incorporado los elementos para poder comprenderla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya, además de un protocolo que da una referencia importante, este protocolo se aprobó desde el 2013, pero tiene una jurisprudencia que desde mi punto de vista es una jurisprudencia muy clara, muy pragmática también, en la que señala una metodología a través de 6 pasos para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género. Es una jurisprudencia obligatoria para toda controversia jurisdiccional y que es útil y es un referente pues, para cualquier otra controversia. Yo siempre digo, incluyendo, por ejemplo, los tribunales universitarios o los procesos que se hacen en el ámbito administrativo en un centro laboral, etc. ¿Qué plantea o cuáles son estos elementos singulares? En primer lugar, plantea que se debe de hacer un análisis tomando como centro a las personas involucradas. Tal vez en el sentido común eso nos parece como un perogrullo, ¿no? Obvio, una tiene que pensar la justicia para las personas que están ahí involucradas y para la sociedad. Pero la manera tradicional en cómo nos forman en el ámbito jurídico es que nosotros sobre todo atendemos a los hechos y a ligar esos hechos con la norma. O sea, sí corresponden a conductas prohibidas, por ejemplo, y desde ahí decir, estos hechos sí corresponden a esas conductas prohibidas, y tradicionalmente se nos había enseñado que para garantizar la imparcialidad en el acceso a la justicia no debíamos de ver las singularidades o las situaciones de las personas involucradas, esta idea de la justicia ciega. Sin embargo, desde los derechos humanos y muy en particular a través del deber
de no discriminar que se liga directamente con la perspectiva de género, más que no ver las diferencias y a las personas, lo que necesitamos justo es verlas. No podremos conseguir una igualdad, y sobre todo la igualdad sustantiva, si no reconocemos cuáles son las posibles relaciones de poder y los desequilibrios en esas relaciones de poder entre las personas involucradas. Pongo un ejemplo. Si tenemos un caso de dos personas que hay una situación de violencia sexual, si una ve un hecho, ¿no? y dice nada más, bueno, pues que la tocó en el transporte público y le tocó sus partes íntimas, ya una dice, bueno, eso configura un delito o un acto de violencia sexual en el espacio público. Pero si decimos, sí, pero quien realizó la conducta es un hombre y quien recibió o es víctima de esa violencia es una mujer, ahí ya podemos identificar un desequilibrio de poder por género. Pero si además sabemos que esa mujer tiene 11 años y ese hombre tiene 30 años. Vamos ahí sumando elementos que nos dicen, aquí hay una situación de desequilibrio de poder que nos va a dar mucha información en dos aspectos. Una, en la gravedad de los hechos y la responsabilidad de la persona que realiza esa conducta, pero también que esto es algo muy importante, que es pensar en la reparación del daño. Las formas, los recursos, las necesidades serán distintas de acuerdo a la situación de cada persona. Entonces, bueno, ese es un elemento muy importante que plantea la perspectiva de género, que, insisto, es útil no solo en casos que tienen que ver con afectaciones a mujeres, sino que nos es útil también para analizar casos entre hombres. Y otro referente, a reserva de que hay más, pero otro referente que me parece muy importante de lo que establece la Corte como juzgar con perspectiva de género, es que una tiene que tomar como punto de partida que la construcción jurídica de los derechos todavía no hemos logrado realmente que sea armónica en toda la normatividad. Y eso nos lleva a que puede haber contradicciones entre una norma y otra, o puede haber algunas normas que den una mejor protección, una mayor protección, no solo a las personas involucradas, sino también para consolidar un orden social sustentado en los derechos humanos. Así que esta metodología lo que plantea, y es lo que en el derecho constitucional, en el primero constitucional, decimos el principio pro persona, pues que nos lleva a decir, yo tengo que cuestionar la neutralidad del derecho y elegir aquella norma, en tanto es norma, es que es pública y ha pasado todos los recursos para que sea operable, pero tengo que elegir aquella que dé mayor protección para ese tipo de casos. Por ejemplo, en muchos centros laborales, en muchas escuelas nos dicen, es que mi reglamento no habla específicamente de la discriminación o no habla de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, yo no tengo responsabilidad para investigar eso. Bueno, puede ser que mi reglamento interno no lo nombra como tal, pero que sí nombra que tendrá que aceptar las obligaciones que establecen, por ejemplo, la Ley de Educación o la Ley Federal del Trabajo. Y ahí, en la Ley Federal del Trabajo, ya se prohíbe la discriminación, ya se prohíbe el hostigamiento y el acoso sexual y laboral. Por lo tanto, si yo tengo esa contradicción entre mi reglamento y lo que dice la Ley Federal del Trabajo, pues yo tendré que tomar la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Además, por otras cosas técnicas, de jerarquía, etcétera. Pero lo que quiero decir es que la perspectiva de género se liga con las obligaciones en materia de derechos humanos que construyen un nuevo perfil de quién tiene que operar la ley. Antes decíamos, lo que diga textualmente y me restrinjo solo a eso. Ahora la Constitución nos dice, tú debes de tener criterio
para saber aplicar de manera que tú garantices la mejor protección y la mayor protección a las personas que están siendo afectadas, pero sobre todo también para consolidar un orden social, insisto en eso, unas prácticas, una comprensión de que nos debemos relacionar siempre en el respeto de los derechos humanos. La impunidad nunca será algo que sostenga una sociedad de respeto de los derechos humanos. Pongo ahí dos elementos, Ana Leticia. Sí, Andrea Medina, ¿qué papel han jugado casos como el del campo algodonero y de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú para impulsar a juzgar con criterios basados en el derecho a la igualdad? Un poco para que nuestras audiencias vean el camino que se ha tenido que recorrer para llegar a esta metodología de la que tú hablabas. Sí, claro. Estas tres sentencias, la que nombramos como campo algodonero, que refiere a los hechos en Ciudad Juárez, donde se encuentran en el año 2001 8 cuerpos de mujeres ya reportadas como desaparecidas y se encuentran asesinadas, y todo el proceso discriminatorio de las distintas autoridades para no acceder a la justicia y que llevó a represalias y hostigamientos a los familiares y también a las abogadas que a lo largo del proceso acompañaron a los familiares, así como las sentencias de Inés y Valentina, que son dos indígenas tlapanecas que efectivamente fueron agredidas sexualmente, violadas por integrantes del ejército mexicano, y que de manera semejante las autoridades mexicanas cometieron actos de discriminación al impedir el acceso a la justicia. Estas tres sentencias por parte de la Corte Interamericana en sus disposiciones le plantean al Estado mexicano que no está cumpliendo con su obligación de no discriminar y por lo tanto tiene que crear los mecanismos, ya sea protocolos o elementos, la capacitación misma de quienes operan la ley para que realmente se garantice el acceso a la justicia sin discriminación, en particular para las mujeres, pero también por otras condiciones como es de Inés y Valentina por ser mujeres indígenas. En el caso de Campo Algodonero estaban mujeres adolescentes y ahí tenía que ver también con la edad, con la migración, con el acceso a recursos económicos. Entonces, a partir de estas tres sentencias que se publican entre los años 2009 y 2010, la Corte emite o realiza este protocolo para juzgar con perspectiva de género, que en un primer momento, bueno, y a la actualidad el protocolo no tiene el carácter de obligatoriedad, ¿no? ¿Qué nos implicaba eso? Pues no se forma de manera obligatoria a todo el personal que opera la ley sobre lo que ahí se estableció. Sin embargo, fue un paso muy importante y a partir también de esos años se dan y se empiezan a analizar un conjunto de casos desde la Suprema Corte, tal vez un poco más vinculado a cuestiones familiares, pero esas, digamos, cada resolución y cada sentencia de la Corte fue dando ciertas tesis que ya en el 2016 se traducen en esta jurisprudencia que hablaba hace un momento sobre una metodología para juzgar con perspectiva de género. Honestamente, yo cuando empezamos a trabajar en la construcción de la demanda ante la Corte Interamericana, una vez que la Comisión Interamericana dijo, yo tengo este informe y considero que debe de pasarse a la investigación de la Corte, pues claro, era el primer caso que entraba en la Corte Interamericana ya de inicio haciendo una argumentación por violaciones a la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y eso ya nos implicaba justo hacer un planteamiento desde la perspectiva de género. Una lo escucha y lo plantea así nomás, pero es importante tener presente que
dentro de los derechos humanos, si bien ha sido uno de los espacios donde más hemos avanzado en la construcción de conceptos, de criterios y de referentes para los derechos humanos de las mujeres, también es un ámbito donde ha existido una resistencia para incluirlo, pues real, ¿no? Entonces siempre ha sido con un debate, así fue también en el proceso de estas 3 sentencias, y tuvimos la fortuna de que la integración de esa corte, en ese momento de la Corte Interamericana, y también pues por el desarrollo histórico y las exigencias que ya se han asumido del deber de no discriminar, pues lograron no solo poner esa disposición, sino las sentencias mismas ser un referente de cómo se debe de juzgar con perspectiva de género. Entonces decía que honestamente en esos primeros años que lo estábamos diseñando, pues era ir prácticamente contracorriente. Nos decían que era inútil, que no tenía ningún sentido, algunos abogados se reían de nosotras, y en el 2016, 2013 que sale el protocolo, pero para mí en lo personal, cuando salió esta jurisprudencia, la verdad que no daba crédito. Me parece que es un recurso que tenemos que difundir, que tenemos que conocer muchísimo todas las personas, porque nos da unas referencias tan precisas y tan claras que nos puede ayudar también para la vida cotidiana. Así que son procesos de años, Ana Leticia, y por eso creo que hay que saber aprovecharlos, porque nos ha costado muchísimo trabajo. Y bueno, tú has sido una de las abogadas que más ha impulsado justamente que este tema avance, Andrea. ¿Hay alguien más a quien quieras mencionar? ¿Algunas otras personas que seguramente son muchas involucradas y que han justamente logrado este avance? Sí, yo creo que siempre es importante reconocer que el acceso a la justicia es un proceso colectivo. No es de una sola persona, aún una organización tiene equipos internamente. En el proceso de Campo Algodonero estuvimos 4 organizaciones distintas. A mí quien me invitó a ese proceso fue Carla Michelle Salas. Es además un proceso, el de Campo Algodonero, que inició una abogada que yo admiro muchísimo y que me siento muy agradecida de que tenemos una amistad también entrañable, que es Imelda Marrufo Nava, que ella es abogada en Ciudad Juárez, pero también ahí colaboraron muchas otras personas, sobre todo mujeres, que tal vez no estaban desde el ámbito jurídico, pero por ejemplo Marcela Lagarde, que da la conceptualización del feminicidio y de la violencia feminicida, que es la base de la garantía que ahora tenemos a través de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Sin duda las abogadas que fueron parte del proceso en Tlachinolan y en el Centro Agustín Pro, están otras abogadas también ahora con la sentencia reciente que hay que leer, porque es muy importante la sentencia respecto de Atenco, que también emitió la Corte Interamericana. Ahí está Araceli Olivos, que también es una abogada que admiro muchísimo. En fin, estamos varias que hemos sido parte de esos procesos, pero también están otras colegas en el ámbito nacional, pues que en el día a día vamos avanzando y trabajando a pesar de la resistencia de quienes están operando. Quiero nombrar a Sayuri Herrera, que es una gran abogada que ahora ha hecho una apuesta fundamental para desde el servicio público, ahora como fiscal de feminicidios en la Ciudad de México, bueno, está teniendo que enfrentar situaciones muy complejas al interior, pero que ahí vamos, a veces yo digo, vamos creando densidad. Sin duda necesitamos más colegas, no solo mujeres, también hombres. En eso tiene, insisto, muchísima responsabilidad las universidades que se han negado y se han resistido a incorporar, sobre todo en las facultades de Derecho, la perspectiva de género, pero bueno, ahí vamos.
nos hemos ido formando cada una, nos vamos acompañando, muchas creo que vamos generando alianzas para fortalecernos. Ahí vamos, Ana Leticia. Andrea, ¿por qué esta resistencia de las universidades? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros centros de estudio? Bueno, ahí creo que es importante tener presente la conformación y la historia de las universidades. Son centros de conocimiento y de razón que, al igual que el Estado en general, en el siglo XVIII y en el siglo XIX excluyeron, por ejemplo, el Estado a las mujeres de la ciudadanía, las universidades en concordancia también impidieron, se prohibió la participación de las mujeres en estos centros de construcción de conocimiento y de saber. Ha habido una referencia de la razón como exclusiva de los hombres. Y si bien a partir del siglo XX, principalmente, no solo las mujeres logramos entrar a los espacios universitarios, sino que somos en algunas universidades y en algunas carreras más de la mitad, todavía persiste pues estos estereotipos y prejuicios discriminatorios contra las mujeres de si tenemos las capacidades o no para razonar y para construir saber, pero ahí siempre hay una relación entre la discriminación y los privilegios. Si se plantea que las mujeres no tenemos esa capacidad de razonar, hay algunas personas en lo humano que se arrogan esa capacidad de razonar de manera exclusiva, que son los hombres. Y esa asignación de género exclusiva a los hombres de la capacidad de razonar en el ámbito universitario de la educación superior, pues ha producido obviamente privilegios. Y perder privilegios, así como reconocer que una ha sido discriminada duele muchísimo, ¿no? Porque una quisiera estar en igualdad, también reconocer que se tienen privilegios, ya sea de género, de clase, de color de piel, etcétera, también cuesta mucho trabajo. Y sí, es importante decirlo, las universidades se resisten a construir un orden social de igualdad de género, pues porque también tienen beneficios al respecto. El hecho de que tengamos tantos paros universitarios y en preparatorias, pues lo que está demandando y dejando en evidencia es esa resistencia. Pero hay que insistir que cuando una deja los privilegios y cuando una deja y sale de situaciones de discriminación, lo único que pasa es que vamos a vivir en igualdad. Y la igualdad en los espacios universitarios va a traer muchísima creatividad, va a generar posibilidades que hasta ahora se han limitado pues, por el uso de la violencia. Hay una altísima violencia en los espacios universitarios y bueno, todos los significados que se produzcan cuando salgamos de esa violencia pues va a ser de una creatividad inmensa que yo espero ver varios de esos frutos que de hecho ya los estamos viendo. Entonces, bueno, una parte creo que es mirar esa construcción histórica de dónde vienen las universidades, pero eso no lleva a justificar por qué están así, sino que tenemos que seguir exigiendo que sea un espacio igual que cualquier otro espacio, pues de prevalencia y de construcción de los derechos humanos y de la igualdad entre todas las personas. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos sobre impartición de justicia con perspectiva de género con la abogada feminista Andrea Medina. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que su pollera, que era fiestera, y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero.
Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para... Y saludamos esta noche de martes a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Te escuchamos. Buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Hoy queremos preguntarnos qué pasa cuando una mujer o un grupo de mujeres defensoras del territorio se enfrentan a un emporio minero, a una empresa de extracción de recursos hídricos o a una cervecera. La respuesta es que ellas emprenden luchas desiguales ante un sistema de justicia donde su género y entorno no son tomados en cuenta. La ausencia de visión integral de derechos humanos y, por supuesto, de perspectiva de género en todo el aparato judicial constantemente da la razón al capital, al emporio o a la empresa en cuestión, ubicando a los cuerpos y a los territorios de estas mujeres como espacios de explotación. Por eso, esta noche Las Mujeres Contamos desde la organización Poder, la cual está dedicada a apoyar mediante investigación las luchas de comunidades, personas y organizaciones para que las empresas rindan cuentas y se haga justicia. Vamos a escuchar. Mi nombre es Fernanda Hoppenheim, soy codirectora ejecutiva de Poder, activista feminista y defensora de derechos humanos. Poder es una organización que trabaja en América Latina para defender los derechos frente al abuso empresarial. He tenido el privilegio durante años de caminar de la mano de comunidades locales que defienden su tierra, territorio, el derecho a la salud, al agua, a un medio ambiente sano. Allí he vivido y también he observado de primera mano violencias específicas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres, particularmente las mujeres racializadas, mujeres indígenas, afrodescendientes, y también sobre los cuerpos de las disidencias sexogenéricas que están en la defensa de los derechos humanos. Las empresas, las autoridades, las fuerzas de seguridad públicas o privadas que están defendiendo los territorios donde operan estas empresas, que en general devastan y tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente y los derechos de las comunidades, son quienes están perpetrando estas violencias con el fin de desmotivar la lucha, desmotivar la defensa de los derechos, amenazarnos y amedrentarnos. En este sentido, es clave que no solamente la impartición de justicia tenga una perspectiva de género, sino que se incorpore la perspectiva de género a los procesos de prevención del daño, es decir, a los análisis de riesgo socioambiental, a los procesos de debida diligencia en derechos humanos que deben llevarse a cabo antes de que lleguen estas empresas a operar a los territorios. Todos estos procesos tienen como objetivo identificar daños potenciales, prevenirlos y garantizar que se hagan reparaciones integrales en caso de que los daños ocurran. Y deben definitivamente incorporar todas las voces, ser participativos e incorporar las voces de las mujeres, la perspectiva de género, con el fin de identificar afectaciones específicas y diferenciadas por género, atenderlas y reparar integralmente en caso de que el daño ocurra. En la impartición de justicia como tal, también es fundamental que los sistemas de justicia incorporen la perspectiva de género, incorporen idealmente la perspectiva feminista con el fin de entender las enormes desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres para el acceso a la justicia, de entender qué se necesita específicamente desde una perspectiva de género, cómo se pueden reparar los daños, cómo se pueden solventar estas desigualdades. Y solo así nuestros sistemas de justicia podrán garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy en entrevista sobre el tema impartición de justicia con perspectiva de género con la abogada feminista Andrea Medina. Andrea, sobre esta jurisprudencia 22-2016 de la que has hablado en la primera parte de este programa, emitida en abril de ese año 2016 por la Suprema Corte de Justicia, al día de hoy,
¿Cómo estamos en este tema? ¿Qué tanto hemos avanzado en el día a día, quiero decir, en la impartición de justicia con perspectiva de género? Sí, creo que tenemos muy poca información estadística, como más, un alcance más grueso de cuál es el impacto de esta jurisprudencia. Creo que eso ya habla de una omisión del Poder Judicial para poder realmente llevar un diagnóstico claro de estos impactos. En el año 2012, previo a esta jurisprudencia, sí se realizó por parte de la CONATRIP, que es la Comisión Nacional de Tribunales en México, se realizó un diagnóstico muy importante y muy interesante sobre el conocimiento, no solo de la perspectiva de género, sino también de la normatividad internacional en materia de derechos humanos y de derechos humanos de las mujeres, las condiciones internas laborales y la estructura de los tribunales para sostener esta perspectiva de género. Sin duda, del 2012 a la fecha, pues la mayoría de los tribunales tienen ya unidades de género, pero muchas de estas unidades están constituidas solo por una persona, a la cual se le ha asignado además el trabajo de no solo de la igualdad entre mujeres y hombres, sino también de los derechos humanos, lo cual es un mundo. Y las capacitaciones todavía siguen siendo capacitaciones que no son permanentes, no tienen una gradación para que se pueda llevar un proceso de conocimiento. Esto refleja, por un lado, la incomprensión de lo que es la perspectiva de género. Se piensa que con un solo taller y que es casi como algo natural o intuitivo, eso ya se va a aprender, y al contrario, son procesos muy complejos de análisis, no solo científico, sino también político, por un lado, un desaprendizaje de lo que nos enseñaron en las universidades, de esta idea discriminatoria de la imparcialidad, y construir nuevos recursos y nuevos mecanismos para operar la ley de esta otra manera. Entonces, la mayoría de los tribunales, y me da mucha pena decirlo, pero aún la Suprema Corte no ha sabido hacer un proceso realmente institucionalizado y adecuado a esta problemática. Tenemos registro también, por ejemplo, de que el presupuesto etiquetado para estas capacitaciones y para estas áreas tampoco se ejercen de manera adecuada, hay dilación, en fin, que ahí vamos paso a paso. Recién ahora en la pandemia el Instituto Nacional de Acceso a la Información estableció que se tienen que hacer públicas las sentencias, obviamente garantizando que los datos personales estén resguardados. Y esto tiene que ver también con la exigencia que hemos hecho muchas organizaciones y personas, pues de que queremos evaluar cuál es este impacto, cómo están saliendo las sentencias. Entonces, bueno, estamos en un proceso todavía incipiente, falta mucho, y querría decir que ahí también falta, porque en general en México no hemos tenido una cultura de Estado de Derecho y de cercanía a lo jurídico tan amplia como lo hemos tenido en otras instancias. Así que no solo al Poder Judicial le toca abrirse y pensar de manera distinta y actuar de manera distinta, también creo que a la ciudadanía nos toca un trabajo muy importante de querer acercarnos, de querer entender los procesos de acceso a la justicia, porque solo en este diálogo es que vamos a poder mejorar, no solo los tribunales, también insisto yo en los tribunales universitarios, las investigaciones en los centros laborales, los procesos administrativos en pues, la cotidianidad también de todo lo que tiene que ver el Estado. Y creo que por esta razón, en verdad agradezco mucho a Ana Leticia este espacio, porque hay que hablar y acercar cada vez más el derecho. Yo espero hacerlo de una manera accesible, pero no hay que tenerle
miedo o también desprecio. Es muy importante realmente comprender qué obligaciones tienen, qué autoridades, ante quién le tengo que exigir qué cosas, ¿no? Desde ahí tendremos realmente una ciudadanía plena. No basta con votar, ¿no? Y elegir a nuestros representantes. También es importante saber a quién le tocan qué obligaciones y cómo saber exigirlas. Andrea Medina, en este sentido, si alguien de la audiencia detecta que, en su caso, las autoridades no están juzgando con perspectiva de género, ¿qué le queda por hacer? ¿Se puede, por ejemplo, denunciar esta omisión ante alguna instancia o cuál sería la alternativa o las alternativas que se tendrían? Sí, por supuesto. Actualmente es un deber de toda persona en el servicio público no discriminar, por un lado. Y por otro lado, quiero dar primero un marco un poco más amplio. Desde los derechos humanos hay solo dos elementos que se plantea el verbo de erradicar. Se plantea erradicar la discriminación y también la impunidad. Estos dos actos, la discriminación y la impunidad, son tan graves que se plantea eso, que tienen que erradicarse porque si alguien me limita mis derechos y mis libertades por algo que yo soy, por mi color de piel, por mi edad, eso está violando de base el pacto que hemos hecho de la igualdad. Pero también si yo le pido al Estado y a la sociedad, a ver, me violaron un derecho o una libertad, quiero que se investigue y que se reparen esos daños y no se hace, que eso es la impunidad, pues estamos dejando frágil y estamos violando todo el pacto que hemos hecho. Por eso son tan graves estas dos conductas que se plantea que se tiene que actuar siempre de manera inmediata y que el objetivo tiene que ser erradicarlo. Si realmente hablamos que somos un Estado de Derecho, que nos fundamentamos las relaciones en los derechos humanos y que queremos construir la igualdad, no puede haber impunidad. Ante ese referente, se han construido un conjunto de obligaciones para todas las autoridades que de acuerdo a su competencia tengan que ver con la operación y el acceso a la justicia, y digo de acuerdo a su competencia, pues porque en el ámbito penal pues están las fiscalías, pero también puede haber cuestiones en el ámbito civil, familiar, en lo laboral, ahora que están los nuevos tribunales, existen también centros de justicia alternativa para el ámbito civil y el ámbito familiar, es decir, toda esta gama amplia de personas que tienen que ver con el acceso a la justicia, ya hemos construido mecanismos para que se pueda, si consideramos que se nos ha violado nuestro derecho al acceso a la justicia, pues para que se pueda demandar. En cada instancia hay los órganos internos de control. En el Poder Judicial está el Consejo de la Judicatura Federal, que le toca analizar y revisar cuando una dice esto no se hizo adecuadamente. Y esos son, creo que, los referentes que más tendríamos que difundir, porque para muchas hemos identificado que a pesar de la capacitación, de las campañas, etcétera, el personal que opera el acceso a la justicia siente que no tiene esa obligación de cumplir con los derechos humanos y la perspectiva de género, porque cuando no la cumple, no tiene ninguna consecuencia. Porque la ciudadanía no le estamos denunciando y le estamos diciendo, tú no actuaste bien. Entonces, es importante que hagamos como esa pinza, ¿no? En donde estamos capacitando, estamos dando la información, pero también que sientan y que vean las consecuencias de lo que significa no cumplir con esa obligación. Así que sí, existen los recursos, hay que conocerlos y hay que, sobre todo, usarlos. Solo hay una cosa, nos toma un poquito más de tiempo. Cuando una tiene esta dificultad, ¿no? De decir, además del juicio que llevo, ¿no? O del proceso que llevo, tengo que aventarme otro para que esa autoridad entienda cómo lo debe de hacer. Sí, eso nos toca y creo que hay que asumirlo como un proceso histórico.
Quienes nos antecedieron crearon las leyes. Antes no existían estas leyes y tuvieron que invertir su tiempo, toda su energía y creatividad para crear estas leyes. Ahora a nosotras nos está tocando la operación de esas normas. Y sí, nos va a tocar invertir un poco más de tiempo para que se investigue a las autoridades que no han cumplido con la ley, pero eso en algún momento irá transformándose de manera que ya no tengamos que hacerlo tan cotidianamente. Pero ahora sí, hay que hacerlo. Es muy importante que conozcamos esa normatividad y en cada lugar lo podemos preguntar. Y para eso, ojo, siempre pregunten el nombre de la persona, el cargo que tiene y lleven como una pequeña bitácora de me dijo tal, hizo tal, no hizo tal cosa. Y con eso podrán presentar estas quejas en cada lugar, que también pueden decir, una vez que apuntan eso, van al área de información ciudadana y preguntan, quiero poner esta queja. Pero como dices, es un trabajo adicional el que tenemos que hacer si realmente queremos impulsar que esta forma, digamos, de justicia realmente se aterrice en los hechos, en el día a día, Andrea. Sí, es un esfuerzo adicional, pero yo creo que es un esfuerzo adicional temporal. Por ejemplo, en campo algodonero o en los distintos procesos, yo pienso que es un acto muy generoso de las personas que están denunciando, porque tenemos un índice muy bajo de presentación de denuncias. La cifra negra, digamos, de los hechos reales de violencia y aquellos que llegan a denunciarse es muy alta porque no hay confianza en las instituciones. Y sí, nos toca un proceso complejo, pero yo creo que parte también de una reflexión profunda de los daños que causa la violencia y la discriminación. Cuando reconocemos que la vía para salir de la violencia no puede ser más violencia, que cuando reconocemos que para erradicar la discriminación la vía tiene que ser a través del Estado y de la modificación de prácticas sociales, pues ahí nos damos cuenta que si una se queda, porque da furia eso, da furia, da coraje, da dolor, ¿no? Da muchísima impotencia y frustración. Todo eso que nos genera, si nos lo quedamos solo para nosotros o lo vamos explotando en distintos lugares que no lleven a una transformación, pues creo que eso, usemos toda esa rabia para que sí se transforme, no solo para nosotras, sino que se transforme para las que están con nosotras ahora, para las que vienen. Así hemos hecho todos los cambios. ¿Se imaginan qué pensó Olympia de Gouges después de toda la Revolución Francesa y ahí en la guillotina decir tengo que morir porque estoy pugnando por la igualdad? Pues así cada una. Eleanor Roosevelt, una sufragista fantástica que ideó los derechos humanos. Es un sueño esa declaración. Es una mujer feminista, sufragista que dijo no más violencia. Tenemos que buscar vías pacíficas y de convivencia en igualdad para todas las personas. Demos vida a eso. Sí, nos toma tiempo, pero yo prefiero invertir mi tiempo en eso a estar diciendo que todo está terrible o en ejercer violencia, porque la violencia siempre produce daños y no es esa la vía que queremos. Por supuesto, Andrea Medina. ¿Podrías, por favor, comentar para nuestras audiencias, adicionalmente a esto que tú dices, cuál es el impacto que una justicia de corte patriarcal causa en las víctimas, en su ámbito familiar, pero también en la sociedad? Sí, tal cual, la justicia patriarcal lo que sostiene es el patriarcado. Por ejemplo, la justicia patriarcal durante décadas, si bien no se hacía ninguna distinción en el tipo penal de violación, la Suprema Corte tuvo durante mucho tiempo una jurisprudencia que decía que en el matrimonio no podía existir violación, que si había violencia sexual era el abuso de un derecho
el derecho que tenía sobre todo los hombres que se casaban, de acceder carnalmente a su esposa para la reproducción, sin importar si eso era con violencia o no. Eso era la justicia patriarcal. Afortunadamente esa jurisprudencia se derogó, pero se derogó recién en el siglo XXI, en el año 2005. Entonces, ¿qué produce la justicia que no está operando el deber de no discriminación y que no busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres? Pues lo que sostiene es la desigualdad y lo que sostiene son criterios de discriminación que impiden el ejercicio y goce de derechos y libertades para las mujeres y para muchas más personas, también hombres. Así que los daños también, como bien dices, se expanden. No solo es para la persona directamente afectada, sino también son daños para sus familias y al final para toda la sociedad. La discriminación tiene esa cualidad que no es solo el acto en sí, sino que se vincula con construcciones sociales, de ideas, de mentalidades que sostienen, que a veces nos impiden ver que eso está mal. Esas son las causas, pero también la consecuencia que tienen es que sostienen esa manera desigual. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos en un proceso de transición, ¿no? Como una clina, en el agua, en donde, por ejemplo, en Brasil, muy cerca de Belém do Pará, donde se firmó esta Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se encuentran dos ríos, el río Negro y el río Blanco, y hay un lugar donde ves esa transición. Así estamos. A mí me parece que estamos en un momento de transición entre esa justicia patriarcal que sostiene privilegios para unos y una justicia realmente igualitaria para todas las personas que conformamos la sociedad. Y pues nos tocarán esos vaivenes, esas contradicciones, hasta que logremos que se trascienda, se erradique esa justicia discriminatoria y podamos todas las personas confiar en las instituciones y saber que lo que se busca ahí es la igualdad. Claro, esto que yo digo así para muchas personas puede sonar muy raro, puede sonar casi como algo que agrede, pero bueno, eso es lo que la propia Corte está diciendo con esta jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género, pues que sí, que hay la posibilidad de juzgar para sostener privilegios y desigualdad y que eso es algo que ya es contrario a la Constitución y que tenemos que reconocer las nuevas maneras que por dicha tenemos ya muchos criterios, tenemos ya muchas referencias. No tenemos que inventar el hilo negro, pero sí tenemos que aprender a verlo en cada caso, en cada proceso. Ahora bien, Andrea Medina, la creación de juzgados especializados en mujeres, ¿qué tanto ayudaría a tener una impartición de justicia con perspectiva de género? Es un debate importante. En general, en los procesos de institucionalización hemos transitado por distintas posibilidades. En la actualidad, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que la institucionalización de esta perspectiva debe ser transversal. ¿Qué implica lo transversal? Que debe ser tanto para las personas beneficiarias de esa institución como para el interior de la institución, que debe ser tanto para las estructuras verticales, pero también horizontales y transversales, es decir, tiene que abarcar todo. Y en ello no es contrario que se tengan áreas especializadas y que al mismo tiempo toda la institución tenga además que operar esta perspectiva de género. En el ámbito del Poder Judicial, estos procesos de institucionalización sí crearon áreas, unidades específicas de igualdad de género que han impulsado distintas acciones, pero que no son áreas jurisdiccionales como tal,
Y lo que nos hemos dado cuenta es que va muy lento el proceso. Así que como una manera de garantizar en lo más inmediato el acceso a la justicia con perspectiva de género, varias colegas de manera muy particular, justo Imelda Marrufo y el Tribunal de Chihuahua, tienen ya varios años trabajando en ello, han hecho una investigación, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya se cuentan con ciertos juzgados especializados, para lograr esa relación. Por ejemplo, esta propuesta de Chihuahua busca articular de los casos los distintos juicios que se abren. Por ejemplo, si hay violencia familiar, puede ser que haya acciones penales, pero también en el ámbito familiar y civil. Y a veces tenemos contradicciones de resoluciones que en un lado sí están reconociendo la violencia y en otros no. Entonces, ante esas problemáticas es que se están planteando estos juzgados especializados que pueden ser y deben ser una buena apuesta para avanzar en este acceso a la justicia sin discriminación. Lo único que yo he estado señalando al respecto es que debemos de entenderlo así en estos procesos de institucionalización transversal. Por lo tanto, que se creen estas áreas especializadas, estos juzgados especializados, no debe de eximir del trabajo que todas las otras áreas y todos los otros tribunales tienen que seguir haciendo para juzgar con perspectiva de género. Entonces, es una buena noticia, pero hay que estar muy atentas para que eso no diga, solo en ese tribunal. No, tiene que ser en todos los juzgados y en todos los tribunales. Como ya nos decías, nos toca seguir luchando por una justicia igualitaria a todas y a todos. Y como conclusión de esta entrevista, ¿qué quisieras comentar para nuestras audiencias, Andrea Medina? Sí, esto último que tú dices, que nos toca seguir luchando, la ciudadanía no es pasiva, ¿verdad? Si queremos ser ciudadanas y ciudadanos, implica ser parte de, conocer, requiere de nuestro tiempo, de nuestro interés. Para ser realmente comunidad, cada uno tiene que ser parte. No podemos decir, no me importa qué pasa en el Poder Judicial o no me importa qué sucede en la presidencia. No, somos parte de esto. Y es importante que se nos escuche, que escuchemos también a otras personas, porque todo lo que vivamos es nuestra construcción. Y lo que vayamos construyendo es también lo que queremos heredar a las nuevas generaciones. Así que yo lo tomo como en el mejor optimismo. Sí, una quisiera estar en la hamaca y decir, no me importa el Estado ni nada alrededor. Pero eso no es ser ciudadana ni ciudadano. Eso es irse a una isla desierta y no ser parte de tu comunidad. Todas y todos, parte de lo que estamos luchando es que queremos que se nos escuche, queremos que nuestras decisiones también sean tomadas en cuenta. Así que yo haría una invitación a una ciudadanía en donde el acceso a la justicia es un eje central. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, Andrea Medina? No tengo redes sociales por seguridad y por tiempo, así que agradezco mucho este espacio, Ana Leticia, que son las maneras que yo tengo para comunicarme con el público. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, la abogada feminista Andrea Medina, su participación en este espacio y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches. Las mujeres contamos. Un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad.
Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.